Pues así las cosas en Twitter y en todos lados. Estamos aquí comentando el tema de Twitter o X, como se llama ahora, ¿no? Lo que es, lo que no es y lo que podría ser. Pero bueno, ya está con nosotros, la pueden ver, Claudia Aguilar Barroso, que en unos momentos va a estar cantando a todo lo que da Hey Jude, pero por lo pronto nos va a ayudar a desentrañar un poco el tema de la perspectiva de género y los coordinadores de Morena, un tema ahí que está medio atravesado. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, gracias por conectar de nuevo con nosotros. Y bueno, bien, ya puso el tema Armando en la mesa. Gracias, Claudia, por estar acá. Y bueno, yo nada más complementaría como estos comentarios entre irónicos, entre quisieron pasarse de sesudos y algunos francamente ridículos, pero me parece que hay que abordar el tema con seriedad porque está ahí este asunto de la forma en la que se tomaron las decisiones y el punto de quiebre es entender porque gran parte de esta ironía y esta burla socarrona se concentró en decir, bueno, pues para esto sirve este asunto de la paridad, qué ridiculez, porque este tipo de decisiones hicieron que candidatos que eran realmente competitivos no fueron tomados en cuenta y entonces se concentraron en ese tema famoso de las encuestas, en donde si tú vas adelante tienes todos los derechos y no importa el género que tengas. Y por otro lado, la forma en la que sucedieron las cosas, estos manotazos que se dan en la mesa, en donde, de acuerdo a estos opinadores, el hecho de que haya sido Claudia o haya sido cualquiera, esto tiene que ver con una lógica de poder político y nada que ver con un tema de género. Pero bueno, yo creo que hay todavía que desmenuzar eso con más detalle. Entonces, gracias Claudia por estar de nuevo con nosotros y pues ahora sí que somos todo oídos y ojos para escuchar. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Hola Armando, Edgar, pues gracias. Oye, sí, ahora sí que el punto de vista dejaron muchos temas sobre la mesa. Lo bueno es que lo circunscriben a la controversia de Morena, ¿no? En este caso específico. Yo me aparto de los comentarios sesudos porque no los vi muy sesudos, pero creo que de raíz hay un tema, híjole, bien añejo que tiene que ver con la necesidad o no de las acciones afirmativas. Y no diría necesariamente que es un falso debate, pero pues porque uno mismo, incluso yo como mi formación de abogada, a veces los sesgos invisibles están ahí que uno mismo dice, no, o sea, yo, mujer, no necesito que me garanticen un espacio. O sea, mi capacidad es suficiente para que yo llegue a cualquier espacio que me proponga en cualquier momento. Y lo cierto es que la realidad es necia y se impone y te vas dando cuenta conforme pasa el tiempo que no es así y que está muy medido para que naturalmente se dieran estos espacios, pues creo que pasarían 4 generaciones. Antes de pandemia eran 4 generaciones, según los estudios de la ONU y demás, para que se alcanzara una especie de paridad en los accesos de todo, ¿eh? No nada más política, ¿no? Porque al final del día, cuando hablamos de paridad, es que tienes que tener representatividad para la toma de decisiones, y la toma de decisiones en cuenta porque el tema de lo que es relevante en la agenda pública, pues tienes que poner todo lo que está de frente. Yo creo que la narrativa de estos pseudosesudos, porque la verdad es que yo leí algunas y no me enganché, porque la verdad es que entre que hace uno muchos corajes leyendo lo que ponen, es que, no, es que, pues, ¿por qué van a llegar? Tienen que llegar los mejores. Y este debate sucede en todos lados. O sea, cuando doy clases en la libre y digo, oye, hagamos un concurso para que haya más profesoras. O sea, tenemos 110 años de clases, hay 23 profesoras y tenemos una cátedra y nos quedamos en esa para siempre jamás hasta que renunciamos, ¿no? ¿Por qué no hacemos acciones afirmativas para que haya concursos exclusivos de mujeres? No será la resistencia, o sea, no. ¿Por qué? Porque le vamos a privar a los alumnos de que lleguen los mejores. ¿Qué garantiza que sean los mejores? ¿O cómo formas abogadas si no pueden ver enfrente a una abogada, si no saben lo que es ejercer la abogacía? Entonces, bueno, este paréntesis para decir, en el caso de lo que pasó, habíamos ya platicado en este espacio, que Ujú. se veía venir que sobre todo en el caso de Morena y en el caso de la candidatura a la Ciudad de México, iba a ser la más problemática porque al momento de que se confirma por parte del Tribunal Electoral que hay estas 5 espacios, digamos, o 5 candidaturas que tienen que ser obligatoriamente para mujeres en el proceso electoral a las gubernaturas del siguiente año, entonces, pues digamos que Morena estaba en la encrucijada con 2 candidatos aparentemente muy fuertes, Clara Brugada y Omar García Harfuch, que iban a la cabeza, y con toda la opinocracia alrededor diciendo que si uno es el candidato de Claudia y la otra la candidata de Andrés Manuel, y que si entonces están imponiendo. Dejando todo ese debate de lado, a mí me parece que la reducción al final fue muy absurda porque lo dejaron.
solamente en que como que fue un premio de consolación y que, bueno, Omar García Harfuch ya tiene para él garantizado un proyecto mayor, porque seguramente va a ser el próximo fiscal general de la República o algo muy importante en el gobierno de Claudia Sheinbaum, y que Clara, pues solo llegó porque era mujer, ¿no? Que las dos cosas están igual de mal, porque Clara trae una carrera política. Podemos compartir o no su carrera política. Podemos creer en el partido el que encabeza, pero es una política de tierra, una política reconocida y una política que ha estado en Morena desde prácticamente el inicio de Morena. O sea, primero llegó con el PRD y además Clara Brugada representa todas estas conquistas porque ella justamente llega con Juanito, ¿no? O sea, después el uso de las Juanitas para esta tarea, pero cuando Juanito se llega a quedar en el poder, o sea, Clara Brugada llega a la delegación, en ese entonces por el PRD, ¿no? Era en ese entonces delegación, y ha estado en la política desde hace muchos años. Ha estado en la política en su delegación, en su alcaldía, con su gente, en el partido, al interior del partido. Ha sido diputada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Fue muy activa en el capítulo que tenía que ver con todas las alcaldías en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, reducir a que Clara Brugada llegó a ser la candidata porque como por premio de consolación le tocó llegar o porque es por imposición de Andrés Manuel, me parece que nos refleja justamente todo aquello que nos falta transformar a nivel sociedad en general. Obviamente la opinocracia incluida, ¿no? ¿Por qué? Porque es, bueno, las acciones afirmativas sí se establecen doctrinalmente, si quieres, para revertir las desigualdades en el ejercicio, fundamentalmente de los derechos político-electorales, ¿no? O sea, obviamente, pues es compensar desventajas históricas a la que se enfrentan diversos grupos. En el caso concreto, cuando estamos hablando de paridad de género, nos estamos refiriendo a qué grupos, pues a nada más y nada menos que mujeres y hombres, ¿no? No es que seamos un grupo vulnerable por naturaleza, pero las condiciones que nos dejan en cierto rezago, pues hacen que se vuelva relevante, que se impongan estas reglas de acciones afirmativas. Hoy, en principio, las cuotas, las acciones, como las queramos llamar, son temporales. Sí, ¿por qué? Porque deben dejar de existir cuando se alcanza el objetivo. No se ha alcanzado el objetivo. El objetivo, además, no es que se alcance, es que se alcance y permanezca. Porque a lo mejor podemos decir, bueno, ya con las siguientes 5 candidaturas, si llegan 5 gobernadoras más, pues en el 2024 vamos a tener a 15 o a 16 gobernadoras, ¿no? Entonces ya hay paridad. Bueno, pues sí, pero eso se tiene que hacer algo que, digamos, solito empiece a ser representativo. O tienes el Consejo, el Congreso de la Paridad de Género, pero nadie está en la toma de decisiones o al frente de los partidos políticos. Estamos tan invisibilizados que el otro día alguien hizo una afirmación. No hay ningún dirigente de partido político que sea mujer. Y alguien corrigió. Me parece que la dirigente nacional del Partido Verde, que digo, supongo que por eso se nos olvidó, es mujer, ¿no? O sea, supongo que por eso nadie la traía en el radar, pero porque era el Partido Verde, no porque sea mujer. Pero al final del día, si te fijas, por eso son acuerdos populares entre todos los hombres. Entonces, y por eso, en todos los casos, dices, bueno, ok, entonces aquí sí impugnamos y aquí no impugnamos. Y si echamos para atrás la paridad. Entonces, en lo público no se atreven, en el debate, cuando los vas a crucificar para una elección, ninguno se atreve en una tribuna a decir, yo voto en contra de las acciones afirmativas". Por eso pasó la reforma de paridad en todo. Pero a la hora de que quieres hacer la realidad, entonces están impugnándola. Eso es lo que a mí me parece más lamentable de todo esto. Claramente, en el caso específico de la Ciudad de México, yo genuinamente creo que las cartas credenciales, por lo menos de su haber político, con independencia de filias y fobias, o sea, Clara Brugada es una verdadera política, es una mujer que ha estado en la vida pública de este país, cuando menos en los últimos 10 años, si no es que más. Entonces, ¿por qué restarle méritos y decir que se redujo su participación a llegar a la contienda solo porque es mujer y que entonces le quitaron del paso al ganador de las encuestas? Que dicho sea de paso, el ganador de las encuestas también, como que habría que cuestionar muchas de las cosas que normalmente jalan en el país, que tienen que ver con que si ganó porque traía una carretada de dinero o porque una campaña o porque era guapo, o por todas estas otras cosas, ¿no? Que también están en el subconsciente colectivo, que sirven para ganar votos, ¿no? Que sirven para ganar votos y que lamentablemente dejan, sí, a veces a los mejores perfiles fuera de la contienda. Entonces, en el caso de Morena, a mí me parece que como candidata a la Ciudad de México está bien. Creo que nadie está hablando
de más bien lo que pasó del otro lado, que es, ya estaba muy cantado también que todo lo que estaban haciendo los del frente era para que Santiago Taboada llegara a ser el candidato. Pero a mí me parece también triplemente deleznable que habiendo grandes mujeres también de ese lado, que están activas en la política, que han alzado la mano, pues luego nada más llegan y se paran y dicen, no, pues sí, aquí estamos muy alineaditas, porque además uno de los tres partidos del supuesto frente ya dijo que va a ser Santiago. Entonces, de ese lado no va a haber mujeres. Cuando yo veía venir una verdadera contienda, yo decía, se le va a complicar a Santiago Taboada, ahí sí peco de optimista. Se le va a complicar a Santiago Taboada porque a la hora que de Morena pongan a Clara Brugada, porque claramente es una política con potencial de ganar la Ciudad de México, en una ciudad que ha sido de izquierda, por lo menos en los últimos 20 o 30 años, eh, pues del otro lado lo mínimo es que tendrías que ponerles a otra mujer, ¿no? Para contender. Y pues a lo mejor una mujer competitiva, podemos hablar, habían alzado la mano Lía Limón, la propia senadora Kenia López Rabadán, y de repente en un 2x3 del otro lado, nadie se le ocurre que lo relevante es poner una mujer. Eso también es reflejo de cómo estamos entendiendo la obligación de la paridad. O sea, ya es como ya está prometida y aquí es del güero y es el territorio del güero Taboada y para él es la candidatura. Entonces, y a las otras las dejaron ahí paraditas, en la foto, eso sí, junto a él, cerrando filas del PAN, aunque por ahí hay otras voces de hombres, no de mujeres, como la de Rubalcaba diciendo que el proceso no está cerrado, que ellos se pueden haber puesto de acuerdo, pero que el candidato o candidata del frente todavía no ha sido seleccionado. Yo creo que todos esos son síntomas que reflejan el poco entendimiento que estamos teniendo de para qué sirven estos mandatos de paridad y por qué siguen siendo necesarios. Más bien, ayudan a entender por qué siguen siendo necesarios. Porque tendríamos que tener acciones afirmativas en las dirigencias de los partidos, porque precisamente para que dejen de estar estos acuerdos donde, pues al final del día, ellos se ponen de acuerdo y pasa lo que pasó cuando a Beatriz Paredes, pues Alito dijo, no, ella ya no va, o ya no vamos a llegar a la elección, y ya no cuentan ni siquiera políticas que llevan una gran trayectoria. ¿Qué posibilidad tienen estas mujeres que alzan la voz de estos procesos pseudo ciudadanos de participar y realmente llegar, ¿no? Las cuotas no se agotan en eso, tienen que ver con medidas destinadas para garantizar que las mujeres, que las personas indígenas, que las personas migrantes, que las personas con discapacidad, que las personas que pertenecen a la comunidad LGBT, o sea, todos esos grupos accedan a los cargos de poder, pero sobre todo a la toma de decisiones en condiciones de igualdad, de modo que lo que se logre es que tengan una representación política real y sobre todo efectiva, ¿no? Que eso es lo que no hemos alcanzado a tener. Me parece, incluso yo creo que en el caso de las mujeres específicamente, las acciones afirmativas apenas empiezan a dar resultados con todas las resistencias, porque venimos del 30-70 como una procurarán, ¿no? Como este mandato de procurarán que haya 30-70, a este pues llegaron las Juanitas y esta simulación de entonces sí mandamos a candidatos, pero luego declinan ya que ganan y el cargo lo ejercen sus suplentes, que todos son hombres, hasta que la reforma que permitió que se hiciera, digamos, con paridad en los cargos de elección de 2014, nos diera un congreso de paridad o paritario y que de ahí se aprobara la reforma de paridad en todo y seguimos con las resistencias, porque no legislamos y entonces, entonces no le compete al INE, no le compete a no sé quién. Pero apenas están empezando, digamos, a dar resultados porque entonces vamos a tener, a 70 años del voto de las mujeres, pues vamos a tener a lo mejor en 2024 15 gobernadoras. Y a lo mejor vamos a tener a 5 ministras de la Corte, si es que tenemos Corte, todavía para finales del Sí, 2024, ¿no? Que ese es sí, otro tema. Pero bueno, Sí. vamos a tener. No, conste que no voy a saltar a ese otro tema, podemos Yo, grabar otro programa. yo veo ahí que hay un tema que se está mezclando y que ojalá termine por acotar, porque no se va a terminar, la simulación de la cultura política mexicana. O sea, el Ujú. valor que importa, y más bien con el que se construye la forma de hacer política en México, y yo diría que casi en todos lados, es este sistema, ¿no? Esta democracia de cuates. Entonces, no es la capacidad de hacer política, no son los años que tienes ejerciendo, digamos, el cargo o saliendo a la calle, o es la cercanía que tienes con el que hoy tiene el poder y si eres, ¿no? Capaz
de hacerle entender a ese tomador de decisiones, en cualquier lado que se esté, porque yo creo que la política mexicana permea en todos espacios, de que eres capaz de demostrarle lealtad. Entonces, si eres capaz de demostrar lealtad, pues ya tienes el punto, ya tienes un pie y medio adentro. Y me parece que este asunto de la paridad viene a sacudir esta forma de tomar la decisión y se construye, como bien dices, una simulación en donde dices, bueno, hagamos como que hacemos, ¿no? Y que eso ocurre en todo este tema de la Agenda 2030, donde la pongas. Los temas, todos estos temas de agenda ambientales, de gobernanza, de paridad de género, todos, ¿no? Empiezan a entrar de esta manera, pero bueno, qué bueno que se siembra. Ahora, eh, ya se tomaron las decisiones. ¿Qué es lo que se puede hacer, Claudia, para que, y la misma preocupación que he tenido todo el tiempo, ¿no? Para que el mismo empuje que tienen estos grupos no caiga en la trampa de comportarse igual? Porque para mí el problema, además de la paridad, sigue siendo el problema que dio origen a todo este asunto, que es la simulación. Y entonces me preocupa que también todo este movimiento, ¿no? Se arrope alrededor de la simulación, porque entonces, pues sí, ya es mujer, pero no tiene la capacidad, no esto, no esto. Entonces vamos a simular porque resulta que es la amiga de Brugada, porque y entonces utilicemos con este escudo, ¿no? Y nos sentamos satisfechos de, bueno, pues sí, pero es mujer. A ver, espérame. Está exactamente reproduciendo lo mismo. Entonces, esa parte me inquieta porque yo veo esta tendencia a hacer como que resolvemos, pero no resolvemos, como dijiste, ¿no? Aquí están, pero a la hora de impugnar, no impugno, pero mientras se trata del público, pues entonces voy a dar la cara porque pues sabemos que la opinión pública tiene ya claramente su posicionamiento. Entonces, ¿qué hacer, Claudia, en ese sentido? Oye, nada más pregunta una cosita. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, la simulación va a existir, pero creo que hay Sí, dos cuestiones relevantes. Una, el que lleguen mujeres, creo que per se es importante, pero no garantiza agenda de género, y creo que lo hemos dicho varias veces, sí, 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 sí. ¿no? Es a lo que le tenemos que apostar. Sin duda, sí, tiene que haber un compromiso por ahí. Por eso va a seguir la simulación, porque las mujeres que no incomodan es más fácil que los grandes hombres que tienen el control les den los espacios. O sea, es mucho más fácil tener una mujer que no incomoda y entonces dices, yo ya acá tengo 8 mujeres, 7 mujeres, las que sean necesarias, que se van a comportar replicando exactamente todas las cuestiones condenables, digamos, del patriarcado o de los peores vicios del poder. Entonces, yo sí creo que primero importa el número, o sea, o más bien, no es que primero importe, ya importa el número porque ahí es donde estamos, ¿no? Entonces, esta obligación de garantizar los derechos, digamos, político-electorales de las mujeres, sin duda no se cumple solo con la expedición de las normas que reconozcan formalmente estos derechos. Requiere que el Estado y que todos adoptemos medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que considerar la discriminación histórica. Sin duda va a ser más fácil que las mujeres no estridentes, las que no incomodan, las que no alzan la voz, la que no se queja, la que no replica, ocupe ese espacio, sin duda. Por eso te digo que lamento tanto las críticas que le hacen a un personaje de como Clara, que digan, ah, llegó por ser mujer, porque no es una mujer fácil, ¿eh? No es una mujer que no incomode, no es una mujer que se quede callada. O sea, y la conocí en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Y no era de esas mujeres que se iba a quedar callada. Y era, sabía lo que quería y lograron y bueno, pues en algún momento yo escribí un texto describiendo eso como el motín de los exdelegados, o sea, porque se juntaron de cualquier partido porque sabía en su experiencia lo que les faltaba y lo que necesitaban para que, digamos, los gobiernos de las alcaldías pudieran funcionar. ¿Qué pasó en la práctica? Que yo creo que ni Morena creyó que iba a ganar tanto al principio. Entonces, no han hecho uso de todas esas facultades. ¿Por qué Clara Brugada sí lo ha logrado? Porque participó activamente, porque conoce lo que puede hacer al frente del gobierno de una alcaldía, pero no porque sea gratuito. O sea, me puedes decir que tiene recursos, pero los tiene también Álvaro Obregón, pero los tiene también Coajimalpa. La diferencia es que Clara Brugada sí adquirió ese compromiso. Entonces, en ese sentido, no es que esté yo siendo groupie de Clara, es ya creo que hay que reconocerles a las mujeres que han participado en la política, con independencia de si son del mismo partido, de nuestras mismas convicciones, el trabajo que han sabido hacer
con el oficio político que han logrado construir. Que- Habrá que- muchas otras que no pero nos gustan. a ver, o sea, creo que hay que insistir en esta línea, y perdón Armando que me meta así abruptamente, porque No lo mismo problema. ha ocurrido con aquellos hombres que han demostrado exactamente lo mismo, que son de la base y que sus carreras momentáneamente o para siempre se vieron truncadas porque no eran de ese grupo de favoritos. O sea, Ah, sí. el problema, o sea, vamos, tampoco quiero victimizarlo, ¿no? Ahora No, resulta que solamente las mujeres son las afectadas. No, no, aquí lo que está siendo afectado es aquel que no le entra a la simulación y no es cuate del cuate del cuate, el cuate es el que pierde. sin duda. Entonces, ese es Y un pierde punto, la digamos, sociedad. exacto. Y ese es un punto que habrá que ver. Lo que me preocupa es que esta contaminación, déjame decirlo así, artificial, porque son dos temas diferentes. Entonces, una cosa es combatir esta simulación y combatir desde la lógica del poder que no hay quien se ufana de ser tan práctico que entonces pues esto es romántico y entonces no, y total yo voy a terminar poniendo a mi compadre y ahora tendré que poner a mi comadre, pero el fenómeno sigue estando ahí, ¿no? Ese es un fenómeno que no lo vamos a erradicar, pero hay que exponerlo y hay que balancearlo, es decir, en la base. Quien tenga los méritos tiene que ser candidato independientemente del género. Ahora, una vez que tienes los méritos, entonces estoy de acuerdo contigo, tienes que balancear esto, porque no es posible que solamente, ¿no? Un sexo, ahora resulta que el monopolio del mérito y el monopolio de las capacidades los tiene un sexo, un género, perdón. Entonces, pues no lo veo así. Esa contaminación me preocupa mucho, ¿no? Entonces, creo yo que, porque opera también en ambos lados. Entonces, este asunto de estar presente, de insistir, de exhibir, me parece sumamente importante y yo veo un riesgo para terminar. Y lo veo porque está pasando mucho en Estados Unidos. La forma en comunicar, la manera en que tiene que ocurrir, es decir, la forma en comunicar este derecho que se tiene y de igualar estas condiciones de falta de equidad. Acá los grupos progresistas lo han abrazado y parece catecismo. Y lo han hecho tan de manera doctrinal que desmotiva hasta el más progre. Entonces, ahora resulta que es a fuerza, porque si no me voy al infierno y tiene que ser así y así y así. Estas formas de desplegar están siendo, por lo pronto, en este lado, ¿no? En Estados Unidos, trabajando en contra del propio tema y de los objetivos y no se dan cuenta. Y entonces achacan al grupo de enfrente, ¿no? Diciendo, no, ya no tiene nada que ver tus formas de imponer la agenda, de tratar de convencer al otro, ¿no? Ya tomaron en muchos lugares esta forma de catecismo de imposición cuasi religiosa, en donde si no estás de acuerdo estás condenado. Y esa parte me preocupa muchísimo porque hay un buen segmento de este público que está dispuesto a apoyar y que está convencido, pero ahora resulta que los torquemadas, fíjate qué ironía, están del lado progre. Mm. Y ves unos ejemplos en donde dices, mucho cuidado porque están perdiendo simpatías. Y lo que necesitas es eso, el apoyo del público para que diga, este tema se tiene que realizar sí o sí, no hay duda al respecto. Pero no sé, perdón, Armando. No, no te preocupes. Interesante lo que estás comentando. A mí me gustaría cambiarme, irme hacia el otro lado completamente y preguntarte una cosa. La otra mujer que salió perdiendo en este proceso, ¿qué onda? Claudia. ¿De quién Claudia estamos Sheinbaum. hablando? Claudia Sheinbaum, no Claudia tú. Pero tú crees que, o sea, que perdió porque no está en la Ciudad de México Omar García Harfuch o por la narrativa o cómo. Por toda la narrativa, en el sentido de que era el que había elegido ella y que pasó por arriba el presidente, incluso yo cabecé en la nota que hablamos sobre eso, que la atropelló literalmente De la que la decisión del atropelló con él. presidente, ¿no? Sí, pues Entonces, mira, yo no sé, o sea, yo no veo que, o sea, creo que quizá tal vez estoy tratando de darle más oportunidad a Claudia como una política que está jugando el juego que le tocó jugar, digamos, con el ujú, presidente que tiene enfrente. Creo que alguna vez decía yo en mi lectura de ella, ¿no? Como que en que si el bastón de mando, que si la foto donde le está alzando la mano, o sea, yo creo que ella
quiero seguir creyendo, que está aprovechando este liderazgo, todo este capital político de un líder muy carismático para sumar ese capital a una persona como la de ella que no tiene ese carisma, o sea, no conecta, o sea, por más que grite, por más, o sea, no conecta, ¿no? O sea, podemos no ser fan del programa, pero al final lo cierto es que no conecta. Digo, a mí el presidente tampoco me parece, pero me parece absurdo decir, negar que tiene este carisma que conecta con la gente. Entonces, yo quiero seguir pensando que esto es más bien como un poco de la opinión de todos y que no está perdiendo, porque incluso suponiendo, diría yo, que le parece un actor importante, pues me parece que tener a Omar García Harfuch en su gobierno, cercano a ella como un secretario, como un actor relevante, pues le es más útil que siendo el jefe de gobierno de la ciudad, ¿no? O sea, es como reducirle, incluso quitarle papel relevante a los gobernadores de las entidades, ¿no? Incluida la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, quitarles independencia. Eh, entonces, yo no necesariamente pienso que ella haya perdido, o sea, esa no es mi lectura del proceso. Entiendo que eso es Ujú. lo que está en el subconsciente colectivo y entiendo que así es como se ha leído, que siempre fue Clara Brugada la de Andrés Manuel y que García Harfuch pues, quería ponerlo Claudia. Yo creo que si sí ese es el caso, porque así creo que es alguien cercano a Claudia, es una persona de toda su confianza, al final en su proyecto político me parece que le aporta mucho más teniéndolo cerca, ya sea en una Secretaría de Estado o incluso pensando en posicionarlo hacia la Fiscalía General de la República en sustitución de Hertz. Yo así es como lo veo y esa sería una lectura que quisiera darle. Creo que incluso como está armando su equipo, yo creo que vienen ahí unas grandes sorpresas de las cuales también habría que platicar. Interesante, ¿eh? Oye, Interesante. Interesante, porque eso rescata esa parte que yo dije en esa ocasión que ella parecía, confirmaba esta figura de ser el títere del presidente y lo que pones hace que yo repiense lo que dije, ¿no? Y diga, bueno, a lo mejor sí, me fui, como se dice por ahí, en el tren, me subí al tren, reconozco ese tema, porque entonces esto va otro variante más importante, porque fíjate lo que hicimos con esto que dice y que con esto cerramos. Nos montamos en el tren, ¿no? Conducido por hombres. Y Exactamente. entonces no le dimos el crédito a Claudia y pensamos que esta Realpolitik la domina como si ella no la conociera ya. Entonces esto me parece bien interesante lo que estás diciendo y con esto cierro, Claudia, porque pues siempre es bueno hablar contigo para refrescar estas cosas y para recordar lo que el gran Armando que está con nosotros dijo alguna vez, ¿no? Nosotros seguimos siendo machos en proceso de reforma, pero tratar de entender y de cambiar nuestros esquemas mentales es muy complejo y claro, siempre refresca y da opciones lo que nos comentas. Pues gracias, Claudia, por estar con nosotros. Te dejamos ir a tu concierto para que te no diviertas aguanté. y se divierta. No, Muy gracias. bien. Para mí siempre es un privilegio compartir con ustedes. Y me encuentran, me adelanto Armando para que no me vaya la guillotina, me encuentran en X, antes Twitter, como C. Aguilar Barroso. Muy bien, Claudia, pues cántale durísimo porque quién sabe si lo volvamos a ver al señor McCartney en estos lares. Y nosotros somos conexionistas, nos encuentran en X como Conexionistas MX y también en Facebook, mismo nombre, Conexionista MX. En YouTube somos Conexionistas México y en Spotify nos encuentran también como Conexionistas México. Ahí tenemos todos los audios que hemos realizado del programa. Síganos en nuestro canal de Telegram como Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sabo, ahorita lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, y lo encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.